Hola, muy buenas y bienvenidos a todos a tallerarduino.wordpress.com. Hoy vamos a presentaros este segundo vídeo tutorial de la serie Arduino Tutorials, en el cual vamos a tocar lo que serían los pins analógicos. Vamos a hacer una lectura de un potenciómetro, como vamos a ver en el siguiente circuito. Vamos a hacer la lectura analógica del valor que nos proporciona este potenciómetro, el cual tendremos conectado a nuestra placa de Arduino por el pin analógico 0. El ADMega de nuestra plaquita interpretará dicha tensión y encenderemos el LED mediante la salida PWM ubicada en el pin digital 10. Lo encenderemos más o menos en función perdón, de la tensión que nos proporcione el potenciómetro. Para entender un poco mejor cómo va a funcionar todo, vamos a ver este documento que he realizado específicamente para este vídeo, en el cual vamos a ver cómo funcionan los pins analógicos. Como vemos aquí, nuestra placa Arduino está dotada de un conversor analógico digital de 10 bits. ¿Qué quiere decir esto? La resolución se mira en 2 a la n. Si hacemos 2 a la n de 10 bits, tendremos 1024 bits de resolución, la cual cosa significa que en nuestra entrada analógica 0 tendremos una variación de tensión que irá entre 0 y 5 voltios. Como tenemos una resolución de 10 bits, quiere decir que esos 5 voltios, en ese rango de 0 a 5 voltios, estará dividido en 1024 pedazos. Si hacemos la tensión máxima que vamos a tener, que son 5 voltios, dividido esa resolución, veremos que cada 4,88 milivolts vamos a tener la variación de un bit. Esto por la parte de la entrada. Pero como hemos dicho, lo que vamos a hacer es, vamos a leer esta tensión que nos da el potenciómetro y la vamos a convertir para que nuestro LED se pueda encender mediante la salida PWM. Para escribir, la resolución es de 2 a la 8, la cual cosa significa que tendremos un rango de 0 a 255, es decir, 256 bits de resolución. ¿Cómo convertimos la señal que nos da la lectura para poder escribirla? Bien, pues el valor lo dividiremos entre 4, como vemos aquí, el valor de la resolución dividido entre 4, en el caso máximo de los 5 voltios, como serán 1024, lo dividimos entre 4 y nos dará 256. Así hacemos una equiparación. Bien, aquí vemos los diferentes ejemplos con la tensión a 0, a 2.5 o a 5 voltios. Para poder realizar la escritura vamos a utilizar la salida PWM. Y la salida PWM lo que hace va a ser variar entre 0 y 5 voltios, esos son los dos rangos de tensión que tiene, y se hace variando el duty cycle. El duty cycle de la señal quiere decir, nosotros tenemos, como vemos aquí en la explicación, T es el periodo total de la señal. Como he marcado aquí en esta línea, este sería el periodo de una señal. Un duty cycle del 50% significaría que la señal está la mitad del tiempo en estado alto y la otra mitad, como vemos aquí, en estado bajo. Si variamos los tiempos que está en cada uno de los estados, en 0 o en 5, obtendremos una u otra tensión. Como vemos en este ejemplo, aquí tenemos que está 3/4 de la señal en estado alto y 1/4 de la señal en estado bajo. Eso equivaldría a el ejemplo que vemos aquí de 192 bits a la escritura del LED. Aquí tendríamos, por ejemplo, el otro ejemplo de 1/4 en estado alto y 3/4 en estado bajo, que equivaldría aquí. Y para hacer los estados máximos de 255, que equivaldrían a los 5 volts, o de 0, que equivaldrían a los 0 voltios, lo que tenemos que hacer es mantener en el total del periodo la señal en estado máximo o, por su contra, en el estado bajo. Bien, una vez explicado esto, pues vamos a pasar a lo que sería el programa. La novedad que incorpora este vídeo, como podéis ver aquí, es la nueva IDE de Arduino, la 1.0, un poco diferente a los que os presenté en el primer vídeo tutorial, que era la 0.23. La podéis descargar de la misma forma yéndose a arduino.cc y yéndose a la parte de downloads. Allí tendréis el link para poder bajaros el programa. Bien, pues una vez dicho esto, vamos a pasar a la parte de programación.
Como hemos dicho, vamos a tener dos elementos principales que van a ser el potenciómetro y el LED, así que vamos a iniciarlos. Potenciómetro, al cual lo vamos a asignar a la patilla analógica 0. Otra variable que va a ser LED, a la cual le vamos a asignar la 10, porque vamos a utilizar la parte de PWM. Y una última variable de uso interno que inicializaremos en 0. Bien, vamos a arrancar los cuerpos. Void setup, en el cual vamos a inicializar la comunicación seria a 9600 baud rate. Vamos a declarar ahí. Vamos a declarar también el LED como output y el potenciómetro como input. Bien. Pasamos a la parte del void loop, que aquí es donde viene el grueso del programa, y bien. Pues lo que vamos a hacer ahora es, vamos a leer primero lo que viene del potenciómetro, y para ello vamos a utilizar la variable value, a la cual vamos a hacer un analog read. ¿De qué? Del potenciómetro. Para que veáis cómo corresponde lo que os he comentado antes, vamos a hacer una escritura de cada uno de los valores para que podáis entender la conversión que se hace al mover el potenciómetro. Lo que vamos a hacer aquí es poner valor leído y vamos a imprimir value. Le daremos un pequeño delay de 100 milisegundos. Y lo que haremos ahora es, esto es lo que leemos del potenciómetro, y como os he comentado antes, lo que tendríamos que hacer ahora es dividirlo entre 4 para que la placa lo pueda escribir como toca en el LED. Por lo tanto, vamos a hacer value dividido 4. Este signo de aquí, por si hay alguno que no lo sepa, sería equivalente a hacer value igual a value dividido 4. O sea, es lo mismo, lo podéis utilizar de la forma que queráis. Yo prefiero utilizar esta, me es más cómodo, pero es lo mismo. Una vez hecha la división, lo que vamos a hacer es, vamos a copiar esto de aquí y vamos a hacer la escritura del valor convertido. Valor leído, valor convertido, y vamos a imprimir value otra vez porque habrá variado aquí. Y por último, vamos a hacer un analog write. ¿De qué? Del LED. Pero en este caso, lo que vamos a poner aquí es el value, para que el LED se vaya encendiendo o apagando en función de la tensión que nos proporcione el potenciómetro. Y por último, para que los datos que veamos por la conexión seria nos sean más cómodos, vamos a poner un pequeño delay de 3 segundos para ver cómo funciona. Bien, vamos a dar a verificar. Como veis, la idea varía un poco, pero sigue siendo igual. Lo único que ha cambiado aquí el botón de unlock y aquí el del serial monitor. Y vamos a proceder a conectar la placa y cargar el programa. Vamos a cargar el programa en la placa. Ok. Uploading, done uploading. Bien. Abrimos el monitor serie. Valor leído, valor convertido. Vale. Vamos a empezar a variar el potenciómetro. Ahora lo tendríamos a 0 volts. Aquí podéis ver cómo ahora estamos leyendo 467 y la conversión es a 116. Si ponemos el potenciómetro al máximo, lo cual equivale a 5 voltios, ¿veis? Tenemos la resolución de 1023 y la conversión a 255. Bien, pues pasamos a la placa para que podáis entender mejor cómo está funcionando todo. Pues bien, como hemos podido ver, aquí tenemos la placa.
con su LED conectado aquí y el potenciómetro. Procedemos a variarlo y a ver si se ve bien aquí el LED. Variamos un poco el potenciómetro. ¿Veis que se va encendiendo el LED? Ahora lo aumentaríamos al máximo. Bajamos un poquito más. Este retraso que tienes por los 2 segundos que he colocado para que podáis ver los datos por el serie. Y aquí ahora lo bajaríamos a 0. Eso es. Pues muy bien, pasamos con el segundo ejemplo. Ok, pues pasamos al segundo ejemplo. En este segundo ejemplo, y en el tercero también, vamos a tocar lo que es la patilla o el pin Analog Reference. ¿Qué podemos usar? A ver, primero, Analog Reference está ubicado en este pin de aquí, el pin del extremo en la banda de los pines digitales. Es el que he cableado sin ningún sentido, solamente para que lo vierais. ¿Para qué nos sirve este pin? Pasamos al documento de Word. En el primer ejemplo os he explicado cuando la parte de la resolución veíamos que aquí aplicábamos una tensión de 5 voltios. Esta es la tensión máxima que puede tener la placa en el sentido de la alimentación que le aplicamos, ¿no? Con el Analog Reference lo que podemos hacer es variar esta tensión de aquí. Con lo cual, si variamos la tensión de aquí, como podemos ver aquí abajo, variando esta tensión conseguimos unas tensiones de resolución diferentes, con lo cual podemos realizar una precisión más exacta. Pero claro, ¿qué perdemos con esto? Si hacemos una resolución si a la hora de calcular la resolución la hacemos con 1.1, significa que tenemos un rango de tensión de trabajo entre 0 y 1,1. Por lo tanto, los 1024 muestreos se realizarán en ese rango. Esto nos sirve, por ejemplo, como vamos a trabajar ahora en el segundo y en el tercer ejemplo con un LDR, para ajustar a su rango de tensión. Es decir, si el LDR trabaja entre 0 y 3,3 voltios, en vez de hacer los 1024 muestreos entre 0 y 5, los vamos a hacer entre 0 y 3.3, calculando una tensión de resolución más baja para poder tener mucha más precisión a la hora de trabajar. El Analog Reference se configura de estas 3 formas que vemos aquí. La primera sería la default o por defecto, que es la que hemos utilizado en el primer ejemplo sin tan solo nombrarlo, no hace falta porque es la que viene ya configurada. Que nos trabajaría con tensiones de 5 voltios o de 3,3 dependiendo cuál sea el ATmega que utilicemos, ya sea el de 128, el ATmega 8 o el ATmega 328. El segundo caso que tenemos es el de internal. Si ponemos la palabra clave internal, trabajaremos con unas tensiones de 1,1 o de 2,5, también dependiendo cuál sea el ATmega. Y la que es para mí la gracia del uso de esta patilla del Analog Reference es utilizar la external. ¿Por qué? Por lo que os he comentado antes, si trabajamos con el LDR podemos ajustar justo a esa tensión, o si trabajamos con un detector de ultrasonidos, pues lo mismo, trabajaríamos justo con esa tensión y la precisión sería mucho más exacta porque nos ajustaríamos al rango con el que está trabajando. Bien, el resto de la explicación de este documento lo haremos en el tercer ejemplo, y así que vamos a pasar ya a programar este segundo ejemplo. Bien, lo que vamos a hacer en este ejemplo es, mediante el uso de un LDR, iluminar más o menos un LED. O sea, utilizaremos la base de escritura del primer ejemplo, esa escritura con el PWM atacando al LED directamente, pero dependiendo de la luz que llegue al LDR se iluminará más o menos. Pues bien, lo primero que tenemos que hacer es declarar lo que va a ser nuestro LDR, que lo vamos a declarar como SensePin, al cual vamos a asignar la patilla 0, analógica 0. Vamos a asignar el LED, al cual le vamos a llamar LEDPin, que le vamos a poner la 9. Pasamos aquí a abrir los cuerpos, Void Setup y Void Lab. Ok. Bien. Dentro del Void Setup, lo que vamos a hacer es Analog Reference Default. Con esto le estamos dando
el valor por defecto y por lo tanto nos cogería las tensiones de 5 o de 3,3. En nuestro caso será de 5 voltios. Posteriormente declaramos los pin mode tanto del potenciómetro como del LED. El LED pin será output y el sense pin será input. Bien, pasamos a la parte del void lab y entonces aquí, bueno, perdón que se nos había olvidado, tenemos que declarar una variable interna, que llamaremos val, y otra variable que también vamos a utilizar interna, que la vamos a declarar LED level. También le vamos a dar el valor de 0. Bien, pues una vez aquí lo que vamos a hacer es, a val le vamos a cargar analog read, vamos a hacer la lectura analógica del LDR y su valor lo cargaremos dentro de la variable integer val. Después, ¿qué vamos a hacer? Después lo que haremos será val va a ser igual a constraint y dentro vamos a meter el valor 750 y 900. Con esta función de aquí lo que estamos haciendo es, antes de realizar el ejemplo, lo que he hecho ha sido conectar el LDR al Arduino y entonces mediante el puerto serie hacer una lectura del nivel de luz máximo cuando le daba la luz y el nivel de luz cuando yo le tapaba totalmente pues con un papel. Esos valores son los de 750 y los de 900. Con 750 nos dará una resolución máxima de 255 bits y con la resolución de 900 nos dará 0 bits. Por lo tanto el LED se debería apagar. Lo que estamos haciendo es comprimiendo el valor que llegue, lo estamos mirando a ver que esté en el margen y lo devolvemos. Una vez cargado aquí lo que vamos a hacer es el LED level. Lo que vamos a hacer es un mapeo. Vamos a utilizar la función map y entonces este mapeo, ¿qué va a ser? Pues de la palabra val, que ya llevará todo esto comprimido dentro, le vamos a hacer 750, 900. Aquí aplicamos los valores del rango del componente y después lo que nos tiene que dar por cada uno de ellos. Es decir, a 750 correspondería encender el LED, serían 255, y a 900 corresponde apagar el LED. Pues le ponemos 0. Y por último, realizar su escritura analógica. Ahí. Right. Ahora sí. Sobre el LED pin del LED level. Muy bien, pues con esto, si ahora verificamos el programa, compilando correctamente, conectamos la placa y vamos a proceder a cargar el código. Vamos a ver qué es lo que está pasando en la placa. Pues bien, como os he dicho, aquí tenemos nuestra plaquita. En esta posición de aquí tenemos el LDR, ¿veis? Como me acerco. Entonces ahora estamos dándole con una luz, pero conforme yo voy tapando el LDR, el LED se ilumina más. Eso es. Aquí estaríamos en un valor de 255 para el LED y 750 es lo que nos estaría dando el LDR. En el momento que yo levanto, llega al valor de 900 y se apaga. Muy bien, pues vamos con el tercer y último ejemplo. Muy bien, pues en este tercer y último ejemplo lo que vamos a hacer es utilizar prácticamente el mismo código que hemos visto en el segundo ejemplo, añadiéndole tan solo un componente más. Vamos a añadirle un potenciómetro, el cual vamos a conectar el extremo de salida, lo conectaremos al analog reference
Y entonces los dos pines de los extremos, uno irá a masa y el otro irá conectado a los 5 voltios. ¿Con esto qué vamos a hacer? Con esto ajustaremos la tensión que va a entrar por el analog reference para que los muestreos se tomen a partir de un rango entre 0 y 5, que sería el máximo, o 0 y la tensión que nosotros pongamos. En lo que refiere al código, como podéis ver aquí, lo único que tenemos que tocar, por un lado, es la palabra clave del analog reference, que ya no va a ser default, sino que va a ser external. Aquí está. Y por el resto lo vamos a dejar igual. Si queréis, os recomiendo que después, cuando empecéis a hacer experimentos, abráis la comunicación serie aquí en el Void Setup y después empecéis a imprimir el LED level para poder ver cómo varían y demás. Antes de lanzar el código, vamos a pasar al documento de Word, donde quiero hacer un repaso de esto último. En el segundo ejemplo no lo he comentado, ya que aún no se usaba del todo el analog reference porque lo estábamos utilizando por defecto. Pero aquí utilizamos el external, sí que lo explico. El analog reference tiene una resistencia interna de 32K, digamos en el hardware de la placa. Y es muy aconsejable o prácticamente imprescindible colocarle una resistencia de 5K externa. Es por ese motivo por el que utilizamos el potenciómetro entre la salida, la entrada del analog reference. Con esto conseguimos hacer un divisor de tensión. Esta sería, digamos, la que va al Arduino y esta sería el pin que nosotros conectamos. Bueno, en este caso se encontraría aquí, ya que esto sería el potenciómetro. Con esto conseguimos limitar en intensidad y en tensión. Aquí podéis ver las fórmulas que calculan, digamos, la asociación. Es un divisor de tensión, no tiene más. Lo que pasa es que he desarrollado totalmente. Y gracias a esto lo que conseguiremos es que tengamos una protección, digamos, sobre la placa de Arduino para que no se nos queme. Esto es lo que habíamos explicado antes. Según con la tensión que le vayamos aplicando, pues los muestreos se harán entre el rango de 0,5, de 0,3 o de 0,1,1, que sería este caso de aquí, y los muestreos cada vez irían siendo más pequeños, con lo cual la precisión sería mucho más grande. Y por último, en este trozo de aquí explica cómo conectar el LDR con una resistencia de 10K y en la toma media es la que vamos para el Arduino. Todo este Word junto a los códigos y datas y demás los pondré para que los podáis bajar y podáis leer. Y bueno, una vez ya explicado esto, verificamos el código. Ok, y lo cargamos en la placa. Compilando. Bien, pues una vez cargado, vamos a la placa y con esto tendremos listo el segundo tutorial. Espero que os haya gustado y nos vemos en el tercer capítulo. Bien, pues aquí tenemos este tercer y último ejemplo. Como veis, aquí tenemos la plaquita de Arduino con el potenciómetro colocado, que iría directo a la apatía del analog reference, el LED para muestrear lo que nos dé el LDR y el LDR por ese lado. Bien, lo que vamos a hacer primero es medir la tensión que nos está llegando al analog reference. Si miramos directamente, ahora lo tendríamos a 4.94, que es con lo que hemos hecho el segundo ejemplo. Si hacemos la comprobación y vamos al LDR, veríamos cómo el LED se enciende conforme aproximamos y disminuye. Bien, lo que vamos a hacer ahora es ajustar un poco más el potenciómetro y bajar la tensión del analog reference. Bien, ahora esta tensión se encuentra en 3.84 y comprobamos aquí, ¿veis? La precisión es más grande, eso sí, tenemos que acercarnos más al LDR. Esos 1024 trozos, esa resolución de 1024 bits se estaría haciendo entre 0 y 3.8. Vamos a bajarlo un poquito más, que creo que esto aún funcionará. Si medimos la tensión ahora,
Ahí está, 2.86 volts. Ahora el muestreo lo estaría haciendo de los 1024, o sea, esa resolución lo estaría haciendo entre 0 y el 280 y pico. Y ahí veis. Y eso es. Pues esto es todo, espero que os haya gustado este segundo tutorial. Nos vemos en el tercero dentro de 15 días. Y nada, felices fiestas.